Completando la parte de la gráfica, nosotros estuvimos trabajando con proyecciones paralelas o cilíndricas y proyecciones cónicas. De las cónicas nos quedan en el tintero varios de los métodos que nosotros no hemos podido explorar por falta de tiempo, como por ejemplo el método analítico. Nos ha quedado en el tintero, pero consideramos que es algo sencillo de aprender si alguien tiene interés a partir de manejar las trazas visuales. Manejo trazas visuales, comprendo en qué consiste el cónico. Cuando me pongo y leo un poco, puedo llegar a construir analíticamente la pieza gráfica en el método que corresponde. Lo que nosotros vamos a ver ahora es, de las proyecciones paralelas, estuvimos viendo lo que fue todo el desarrollo de diédrico, y de diédrico vimos, por supuesto, su representación ortogonal. Cabe acá también una pequeña reflexión. Hubo errores muy gruesos en el examen parcial en el manejo del diédrico. El manejo del diédrico, lo estamos avisando, vuelve a aparecer en el examen final y no amerita ningún error. El diédrico es muy simple, muy elemental, y no puedo escribir con errores de ortografía. Me enseñaron cómo se acota, me enseñaron cómo se diferencia una línea de corte con una línea de vista, me enseñaron por dónde tengo que pasar y marcar un corte vertical en una planta, cómo se construye un corte vertical, cómo organizo las piezas gráficas. Si eso no está según la rigurosidad del manejo de la norma, el trabajo está aplazado. No está en condiciones de pasar al segundo año. Entonces, la mejor forma de estudiar sistemas, siempre lo vamos a decir, es siendo rigurosos ustedes consigo mismo a la hora de dibujar para las otras materias. Cuando dibujen para morfología, cuando dibujen para arquitectura, cuando dibujen para historia, tomen el apunte del sistema, ténganlo adelante y traten de ser ustedes rigurosos con la representación, que es la mejor manera de estudiar. Realmente, sé acotar, realmente diferencio claramente una línea de corte y una línea de vista. ¿Puedo hacer un corte vertical ortogonal de un plano inclinado que tengo o oblicuo con respecto al plano de corte? ¿Entiendo lo que está cortado de lo que está en vista? Bueno, si no lo comprendo, dice, sí lo sé, pero a lo mejor no lo comprendo, pero tengo que practicarlo. ¿Y qué mejor que practicar en morfología o en arquitectura? Entonces el diédrico, ojo que vuelve en el examen final nuevamente, con toda la rigurosidad, más la incorporación de la sombra que va a tener, que veremos más adelante, de sombra en diédrico, sombra en axonométrico y sombra en cónico. O sea, volvemos a ver los tres sistemas. Entonces lo que vamos a ver ahora son las proyecciones axonométricas, que es la expresión tridimensional de las proyecciones paralelas. El diédrico es una expresión bidimensional, ahora vamos a ver una expresión tridimensional que sería concretamente la representación de la axonometría. Bien, como concepto general nosotros teníamos antes lo que constituía el sistema diédrico, teníamos un objeto en el espacio, el observador está ubicado en el infinito, y veo siempre ortogonalmente a los planos de proyección que yo prefijaba alrededor del objeto. Entonces tenía dos planos de proyección, uno horizontal y uno vertical, el observador estaba arriba, o está arriba, mira perpendicularmente al plano de proyección y tiene una imagen bidimensional. El observador se ubica frontalmente, o sea perpendicular al plano de proyección vertical, y tengo una segunda imagen bidimensional. O sea, para comprender la totalidad de la imagen o del objeto, yo en el diédrico necesitaba de las dos proyecciones, tanto en la proyección horizontal como en la proyección vertical. En el sistema de proyecciones paralelas axonométricas varía la cuestión porque sigo trabajando con los planos ortogonales y ya selecciono, o bien trabajo con el vertical o bien trabajo con el horizontal. Acá necesito uno solo ya. Y lo que va a variar es la posición del objeto desde cómo es observado por el observador, para la redundancia, ubicado en el infinito. El observador sigue viendo o percibiendo el objeto perpendicularmente al plano que ha seleccionado, pero lo ve de una manera que permite capturar las tres caras del objeto, y las tres caras son representadas simultáneamente sobre un solo plano de proyección. Entonces yo, para poder tener la imagen de la totalidad en el sistema axonométrico, me basta con un solo plano, ¿sí? En cambio, en el diédrico necesitaba, para tener la idea de la totalidad, los dos planos de proyección. Esa es la primera gran diferencia. ¿Cómo funciona el sistema? Bueno, acá vamos a hacerlo sobre lo que sería un plano
teóricamente horizontal, puede ser sobre el vertical o sobre el horizontal. Elegimos el horizontal en este caso. El observador está en el infinito. Se dice que es un sistema cilíndrico porque las rayos visuales son envolventes, entonces conceptualmente se dice cilíndrico, pero no es que sea un cilindro específicamente, ¿no? Siempre hemos dicho que vienen tantos rayos visuales como puntos tenga el objeto que yo estoy observando, la línea. Si decimos que la línea tiene infinitos puntos, bueno, vendrán infinitos rayos visuales. Y terminamos definiéndolo, sintetizándolo, que vienen tantos rayos visuales como puntos significativos que la figura. Si la recta tiene dos extremos, vienen dos rayos visuales y listo. La condición es que al salir del infinito, esos rayos visuales obviamente son paralelos entre sí. Por eso se habla de proyección cilíndrica o proyección paralela. Esos rayos visuales, por supuesto, que vienen del infinito, son ortogonales al plano de dibujo sobre el cual yo voy a representar, es decir, son perpendiculares al plano de base o el plano de proyección. Tengo el plano de proyección, siempre los planos los identificábamos con una letra minúscula griega, la pi en este caso, y obviamente tengo, voy a encontrarme con un espacio previo al plano de dibujo que va a contener los tres planos, o sea, las tres caras del objeto que yo voy a mirar. Y en el espacio me van a aparecer tres planos que van a juntarse en un punto. Entonces voy a tener tres, si tengo tres planos, vuelvo para atrás, tengo obviamente tres ejes. Los ejes de estos van a ser, que yo hemos dibujado acá, viene a ser la línea de intersección entre dos planos que se juntan generan una línea, ¿no es cierto? Esta línea sería el eje que se denomina el eje Z, esto ya está nomenclado, el eje Z, el eje X y el eje Y. Esto me va a contener, insisto, son tres líneas que consideran un punto que van a conformar lo que se llama un triángulo trirrectángulo o ángulo sólido. Un triángulo trirrectángulo o ángulo sólido. Si se lo define porque, en definitiva, voy a construir tres planos, uno entre el XY, el otro entre YZ y el tercero entre ZY. Ahí tengo los ejes en el espacio y concurren, se juntan en un punto. Por lo general ese punto O, punto cero, punto de origen, está en contacto con el plano de dibujo. Luego, para que podamos entender cómo funciona, voy a marcar tres puntos, el punto A, el punto B y el punto C, con una cota constante. O sea, se supone que el punto A, el punto C y el punto B están a la misma altura. Ese punto A, ese punto C y ese punto B los voy a unir y ahí tengo una especie de plano paralelo al plano de dibujo. A partir de ahí yo voy a poder proyectar el punto a través de esa proyectante que es ortogonal al plano de dibujo. Voy a poder proyectar el punto A y obtengo A', uniendo A' con el centro O, voy a tener el eje Y en proyección sobre el plano de dibujo. Entonces tengo Y'. Tengo Y en el espacio, Y' en proyección sobre el plano de dibujo, proyectado. Lo mismo hago con el punto B, tengo B', uno B' con el centro O, y ahí tengo, obviamente, Z'. Proyecto C, C', uno C' con el centro O, y obviamente ahí tengo el eje X'. Si en el espacio A, B y C están unidos, en la proyección también voy a poder unir A', B' y C'. Si esto funciona, ahí estamos. Entonces yo dije al principio que estos tres ejes me contenían tres planos. Los vamos a marcar como si fuesen sólidos, pero en ese interín previamente yo estoy marcando algo que es muy importante tener en cuenta. Hay un ángulo que es interesante y vamos a ver en qué consiste saber cuánto mide ese ángulo, que es el que se conforma por el eje en el espacio con respecto a la proyección del eje sobre el plano de dibujo. Obviamente, si tengo tres ejes, obviamente tengo tres ángulos. Y solo no se despacito.